¿Ya? El movimiento circular uniforme es un tema importante porque lo vemos o lo observamos día tras día. Nosotros observamos en nuestra realidad, por ejemplo, en el movimiento de las ruedas de un auto, ¿verdad? Ahí tenemos un movimiento circular. También podemos observar de repente cuando giramos la manecilla o la llave de un grifo, ¿verdad? Lo giramos en sentido circular. Este es un movimiento circular. Vemos también ejemplos. Tenemos el movimiento de los planetas, que también es una forma circular, digamos, ¿verdad? El movimiento de rotación es un movimiento circular. También tenemos, por ejemplo, en algunos juegos mecánicos, como en la rueda de la fortuna, vemos que su movimiento es también, o tiene un movimiento circular, una trayectoria circular. Los engranajes, ¿verdad? En algunos relojes, en algunas fajas para mover motores, ¿no? También es un movimiento circular. Entonces, estos movimientos, todos estos están presentes en la naturaleza, ¿verdad? Y fueron objeto de estudio, ¿no? Del por qué su movimiento es de esa forma, por qué tiene justamente esa trayectoria. ¿Qué es lo que origina? ¿Qué es lo que origina para que un cuerpo se mueva, ¿no? En esa trayectoria, ¿no? Una trayectoria circular. Entonces, esas interrogantes fueron justamente propuestas por muchos científicos, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tenemos a Rutherford, ¿verdad? Que formuló una de sus teorías atómicas, en el cual consideraba que los electrones se movían alrededor de un átomo ¿no? En forma circular, ¿verdad? Entonces ya desde antes empezaban a interrogarse muchos científicos cómo era el movimiento justamente de los objetos, ¿no? ¿Qué es lo que provocaba un movimiento de tal naturaleza? Muy bien, entonces para eso vamos a describir una teoría básica e importante, ¿ya? Que justamente nos va a describir justamente el movimiento. Ya chicos, ya antemano muchachos, nuevamente los que están ingresando recientemente, muy buenos días. Vamos a empezar justamente la clase teórica a las 3 de la tarde, porque ya sería muy tarde ya que sea a las 12 y a la 1 el examen. A las 3 de la tarde es su examen, ¿ya? Su práctica, ¿ya? Su práctica de la clase, ¿ya? A las 3 de la tarde, pero es muy importante que tengan presente justamente esta teoría, ¿ya? A ver, veamos. Entonces vamos a ver algunos conceptos previos, ¿ya? Unos conceptos previos para el estudio del movimiento circular o movimiento circunferencial también es llamado. Bueno, esto ya lo hemos visto en la parte de trigonometría, un concepto previo. Por ejemplo, si tenemos aquí un móvil o una partícula, ¿no? Que se mueve. Bueno, en una circunferencia, esta partícula se mueve describiendo una trayectoria, ¿verdad? Miren, una trayectoria, un arco R, ¿verdad? Y tenemos justamente un ángulo, ¿verdad? Un ángulo teta. Entonces, por teoría de, ¿no? Por teoría de arcos, entonces el arco descrito por esa partícula justamente es el ángulo multiplicado por el radio. Es necesario entender que el ángulo, ¿ya? El ángulo teta, por si acaso tiene que estar en radianes, ¿ya? Teta, acá no le he colocado, pero es necesario que teta se encuentre en radianes, ¿ya? O sea, si nos dan en ángulo, en grados hexagesimales, tenemos que convertirlo a radianes. Entonces, bueno, ese viene a ser justamente la longitud del arco. Teta, ¿no? En el movimiento circunferencial, chicos, teta es el recorrido angular. Miren que el recorrido angular es distinto con la longitud. El recorrido angular es el ángulo barrido por un móvil en un intervalo de tiempo.
¿ya? Este ángulo justamente es el ángulo que barre el móvil en un determinado tiempo, ¿ya? El radio es la distancia del centro y la trayectoria circunferencial. Ahora vamos a entrar a dos conceptos importantes, como estamos dentro del curso dentro del tema de cinemática. Cinemática tiene que tener mucha importancia porque, perdón, el tiempo tiene que ser un factor o una variable muy importante en la cinemática porque justamente nos va a medir justamente la velocidad. Entonces, el periodo, miren, en un movimiento circular es el intervalo de tiempo por cada vuelta o revolución. Se calcula aplicando esta ecuación, ¿verdad? Entonces, el periodo simplemente es el tiempo empleado y el número dividido entre el número de vueltas, ¿ya? Por ejemplo, si nos dice, chicos, a ver, un ejemplo clásico, miren, si nos dice que el móvil empleó 8 segundos, miren, supongamos que nos dice que el móvil empleó un periodo de 8 segundos, a ver, de 8 segundos en dar, dos vueltas, entonces, ¿cuál sería su periodo? A ver, ¿cuál sería su periodo? Entonces, si se demora 8 segundos en dar 2 vueltas, entonces el periodo simplemente dividimos, ¿no? 8 entre 2, 4. ¿Qué significa este número? Esta cantidad significa que se demora 4 segundos en dar una sola vuelta. ¿Ya? Entonces, es muy importante esta variable periodo. Lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos lo que es movimiento oscilatorio y movimiento ondulatorio. Y la frecuencia que conlleva o que es una variable muy ligada al periodo y se define justamente como la inversa del periodo. Cabe señalar que la unidad de la frecuencia, chicos, la unidad de la frecuencia es el hertz, ¿ya? Hertz, ¿ya? Unidad de frecuencia es el hertz y se simboliza como Hz, ¿ya? Hertz. Profesor, una preguntita. Dime. Recién pude escuchar. En la imagen, o sea, la radio, pero el arco, creo que se le diría. ¿También es R? ¿Es radio o cómo? Ya, ya, en la imagen, miren. Sí. Lo que pasa es que sucede algo interesante, no sé si lo comenté en trigonometría. Lo que pasa que el radián, ¿cómo se define un radián? ¿Ya? Un radián. Un radián se define como de la siguiente manera. Un radián se define cuando la longitud de arco, ¿no? Cuando la longitud de arco es la misma que el radio. Entonces, cuando la longitud de arco es la misma que radio, el valor de teta justamente es un radián. Entonces, no nos Ay, olvidemos, ¿ya? Cuando no. a nosotros nos indican que teta es un radián, entonces en mente tiene que darnos esta idea, que la longitud de arco es igual al radio, ¿ya? Solamente eso, es como definición nada más. ¿Estamos de acuerdo? Que la longitud de arco es igual al radio. Entonces, eso se define como un radián, ¿ya? Entonces, cuando el arco es igual al radio, significa que el ángulo es un radián. ¿Estamos de acuerdo? Solamente en ese caso se define. Ya, pero, bueno, esta es longitud perdón, este de aquí es definición de radianes, ¿ya? Ah, Ya, entonces, por eso, cuando a ustedes, por ejemplo, les hagan la pregunta, ¿qué es el radián? Entonces, ustedes dicen, el radián es justamente, o se define cuando la longitud de arco es igual
al ángulo central. Nada más. Perdón, cuando la longitud de arco es igual al radio. Cuando la longitud de arco es igual al radio, entonces el ángulo central es justamente un radián. Esta es teoría nada más, ¿ya? Este es cómo se define un radián. Por eso que le he puesto R, pero creo que está mal, ¿ya? De acá debía haber colocado S, ¿ya? S. ¿Ya? S. Claro, S, que viene a ser justamente la longitud de arco, miren. ¿Ya? S. Bien, entonces, chicos, cuando les describa cuáles son los elementos de un movimiento circunferencial, entonces ustedes tienen que colocar muy bien, es la longitud de arco, el recorrido angular, el radio, el periodo y la frecuencia. Esos son los elementos de un movimiento circular. ¿Ya? En cualquier movimiento, vean acá la gráfica, miren. ¿No? Este juego, por ejemplo, describe arcos a medida que se mueve. Tiene un radio, ¿verdad? Tiene un ángulo de recorrido, θ, ¿verdad? Tiene un periodo significa cuánto tiempo demora en dar una vuelta, ¿ya? El periodo se define como el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Tenemos también la frecuencia, que es la inversa del periodo. Entonces, todo eso justamente son elementos de un movimiento circular. ¿La frecuencia qué es, profesor? La frecuencia te mide la cantidad o la rapidez con que realiza una vuelta. Por ejemplo, si a mí me dicen 3 Hz, supongamos que nos diga 3 Hz, ¿qué significa esta frecuencia de 3 Hz? Significa que la partícula ha dado 3 vueltas en un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Este 3 Hz me indica la cantidad de vueltas que da en un segundo. ¿Ya? Por ejemplo, si nos dice una frecuencia de 10 Hz, nos está refiriendo que esta partícula ha dado 10 vueltas en un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Si nos indica 1000 Hz, nos indica 1000 vueltas en un segundo. ¿Siempre va a ser en un segundo? Siempre en un segundo, ¿ya? 1000 Hz, ¿ya? Perdón, 1000 Hz, siempre. Miren, ve, por eso, la frecuencia es la inversa del periodo. Si tú aplicas análisis dimensional, bueno, uno es adimensional, pero el tiempo será en segundos, miren. Entonces nos está indicando número de vueltas en un segundo. ¿Ya? Eso nos indica la frecuencia. La frecuencia, en otras palabras, es una medida de rapidez, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas ha generado en un determinado tiempo? Eso nos indica la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Y el periodo nos indica cuánto tiempo ha demorado en realizar una vuelta entera. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que hemos puesto acá un ejemplo, miren. Lo vuelvo a describir. ¿Ya? Supongamos, nuevamente lo vuelvo a describir el ejemplo. Si yo tengo un tiempo de 16 segundos, ¿ya? Un periodo de 16 segundos y supongamos que haya dado un total de, por ejemplo, ¿no? Un total de 4 vueltas. ¿Cuál viene a ser su periodo? 4 segundos por cada vuelta. Claro, claro, hay 4 segundos. Exacto, es 4 segundos. Cada vuelta lo ha hecho en 4 segundos. ¿Y cuál sería su frecuencia? La frecuencia que dice acá. ¿Un cuarto? A ver, perdón, acá, no, acá, no, claro. Es un cuarto. ¿Qué significa? Que he realizado, ¿qué significa la frecuencia? La frecuencia de un cuarto es 0,25, ¿no? 0,25. ¿Qué significa? Que ha realizado un cuarto de vuelta en un segundo. ¿Estamos de acuerdo? Significa que ha realizado un cuarto de vuelta en un segundo.
¿Ya? Entonces, si una vuelta total lo ha hecho en 4 segundos, lógicamente un cuarto de vuelta lo va a realizar en un cuarto de segundo, ¿verdad? Bueno, pues estas son fracciones. Eso es lo que me indica justamente la frecuencia. ¿Ya? Entonces, es un factor muy importante, ¿eh? Bastante importante la frecuencia, a pesar que la fórmula es una fórmula bien sencilla, pero es muy importante, tiene muchísimas aplicaciones. Ya vamos a ver cuando veamos, ay, ¿cómo se llama? Movimiento oscilatorio e ondulatorio. Inclusive vamos a hacer experimentos, chicos, y ahí les voy a dejar quizá poca tarea y ustedes lo que van a hacer son experimentos que van a tener que, sí, ¿Experimentos? ya les voy a dar los experimentos que ustedes lo van a hacer en casa y van a tener que ustedes Sí. enviarme videos de ese Ahí experimento. nos vamos a tener que grabar haciendo el experimento. Claro que sí, ¿ya? Ahorita Qué no, ya chévere, va a ser profe. tercer y cuarto bimestre, ¿ya? Cuando Oh, veamos ya, porque ahí va a haber más, como ya van a tener la teoría de la parte dinámica y estática, entonces ya ahí vamos a ir lo que son experimentos, ¿ya? No se preocupen. Siempre le he hecho, en años pasados también he hecho con los chicos que han egresado y no va a ser la excepción de ustedes. Muy bien, vamos a ver entonces ahora movimiento circunferencial, ¿no? O movimiento circular uniforme. A ver chicos, cuando nos dice movimiento circular uniforme, Es una fórmula más. es una fórmula más. Que no te preocupe las fórmulas porque son las mismas que hemos estado estudiando. ¿Ya? Eh, Movimiento circular uniforme es un movimiento en forma circular. ¿Y por qué se le llama uniforme? ¿Por qué? porque es constante. ¿Qué variable es constante? Su velocidad. No, velocidad. La velocidad. Velocidad. La velocidad constante. No nos olvidemos, ¿ya? Movimiento. Entonces, acá estamos hablando de un MRU, pero en lugar de ir en forma rectilínea, ahora es en forma circular, ¿ya? Velocidad constante. Entonces nos dice, se dice que un móvil posee este movimiento cuando se desplaza en una trayectoria circular a una rapidez constante. ¿Te damos cuenta? Miren, ¿ya? Es un movimiento circular. Aquí tenemos una pelotita que está en movimiento circular. Te das cuenta que, al igual que el MRU, describe distancias iguales en tiempos iguales, miren. Distancias iguales en tiempos iguales. Y también no solamente distancia y tiempo, también describe ángulos iguales, miren. ¿Ya? Ángulos iguales, arcos iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Ahí están las características, vean, debido a Siempre que va a se ser así, mueven. profesor. Claro, en el MCU, ¿ah? Ahí, solo en el MSU. En el MCU, ¿ya? Porque, ojo, ¿ah? También hay, por si acaso, ¿ah? También hay movimiento circular uniforme variado, ¿ah? También hay, pero esto no lo vamos a estudiar, ¿ya? Pero también hay, Ahí, entonces ¿ya? sí. Pero también hay, ¿Cómo se identificaría? ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto tenemos, normalmente cuando ustedes se suben a una rueda de la fortuna, ¿no? La rueda de la fortuna, por lo general, se mueve uniformemente, ¿verdad? Lentamente, ustedes pueden, de repente, si se han subido, pueden verificar que se mueve en forma lenta y uniforme, ¿no? ¿Cuál sería un uniforme circular, cómo sería un movimiento circular uniforme variado? Por ejemplo, las ruedas de un carro. Se dan cuenta que el carro constantemente cambia su velocidad, ¿verdad? Varía su velocidad, ¿no? Inicialmente de repente está a una velocidad más lenta, luego aumenta, luego disminuye, entonces ese sería un movimiento circular uniforme variado, ¿ya? Ahí existen otras variables, ¿ya? No lo vamos a estudiar ahora, ¿ya? Claro que está dentro, pero he creído conveniente por ahora no estudiarla, ¿ya? Esto de repente lo van a estudiar en la pre, pero es, digamos, de alguna manera, teniendo en cuenta nosotros este movimiento circular uniforme, se puede llegar de alguna manera a predecir cómo es un movimiento circular uniforme variado.
¿Ya? Entonces, este movimiento circular uniforme barre ángulos centrales, ¿no? En tiempos iguales. Recorre longitudes de arcos en tiempos iguales. ¿Ya? También en el movimiento circular uniforme, miren, existen dos velocidades, chicos. ¿Cuáles son? Una es la velocidad tangencial y la otra es la velocidad angular. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿cuántas velocidades y cuáles son esas velocidades del movimiento circular uniforme? Es dos, Tangencial y angular. tangencial y angular. Vamos a ver cada una de ellas. Ahí sí tienen fórmulas. Claro que sí. Pero las fórmulas son las mismas que hemos estudiado, miren, ¿ah? Velocidad tangencial, ¿cómo se define? Velocidad es el arco recorrido entre el tiempo. ¿Te das cuenta o se dan cuenta que esta fórmula es la misma que, ¿recuerdan? Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. El arco justamente es la distancia recorrida. Y el tiempo, bueno, ¿no? Es lo mismo, miren, es la misma fórmula, no hay otra, no he creado ninguna. Lo único que he cambiado, en lugar de distancia, le he colocado arco. ¿Verdad? Porque en un movimiento circular ya no es distancia, pues son arcos. Lo que describe es arco. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si acá despejamos, bueno, podemos despejar, no podemos determinar nosotros el arco, ¿no? Unidades, chicos, unidades. Metros sobre El arco, segundo. metros, claro. El arco es en metros, el tiempo en segundo y la velocidad en metros por segundo. Fíjense, chicos, qué sentido tiene la velocidad tangencial. Vean la gráfica, miren. A ver, ¿quién me puede comentar? ¿Cuál era la pregunta? Sí, a ver, ¿qué sentido tiene la velocidad? Miren, recuerden que la velocidad es un vector. Miren cómo es su sentido de la velocidad. Hacia la izquierda. ¿Cómo es? Horaria. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tangencial. Es tangente, miren, tangente, tangente. Dale. Hemos visto, ¿no? Ujú. Bueno, hemos visto nosotros lo que es en circunferencia, ¿verdad? Cuando hemos visto tangente. Miren. La velocidad es siempre tangente, miren. ¿No? Tangente al desplazamiento, miren. Es siempre tangente. Por eso es que se le llama tangente. A ver, chicos, una forma de comprobarlo, y seguramente ustedes ya lo han hecho, ¿no? Supongamos, muchachos, a ver, voy a poner acá una gráfica, a ver, para que se describa mejor. A ver, vamos a poner una gráfica, espérenme un segundo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Yo creo que aquí está bien. Ahí está. Aquí está. Con esto vamos a describir mejor. Mire. Voy a borrar esta parte que se encuentra aquí. Chicos, a ver. Miren esta gráfica. Ustedes seguramente, varios han hecho esta, ¿no? Esta pruebita seguro, ¿no? Han atado en una soga una piedra, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego lo que han hecho es hacerla girar, ¿verdad? Han hecho girar esta soga. Pregunto, muchachos, ¿qué pasaría si al momento de girar la soga, yo lo corto la soga? ¿Qué va a pasar con la piedra? Sale volando. Sale volando. En dirección recta. En dirección recta. En dirección, chicos, tangente, ¿ah? Frente. En dirección tangente. Por ejemplo, si yo lo corto aquí, va a tener esta dirección, miren. ¿Se dan cuenta? Ahí nos damos cuenta de la velocidad tangencial. Si la piedra lógicamente se encuentra en este lado,
se encuentra aquí, es lógicamente que si yo corto aquí, ahora va a estar en esta dirección, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, si bien es cierto la velocidad, ¿no? O como módulo es constante, pero como vector la velocidad varía, ¿verdad? ¿Por qué varía? Porque las direcciones son distintas, ¿verdad? A medida que se mueve, las direcciones de la velocidad cambia, ¿verdad? En esta dirección que se encuentra aquí, ¿no? Acá la velocidad, la dirección será en este sentido, miren. ¿Estamos de acuerdo? Si se encuentra por acá, la dirección va a ser así. Pero la velocidad va a ser la misma. Sí, Claro, ¿verdad? como módulo, estamos hablando de módulo, ¿ya? Como módulo. La velocidad es la misma, podemos decir 3 metros por segundo, es la misma, como módulo, pero como vector ya no es la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el vector cambia de dirección, miren, cambia de dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Por eso, miren, se da cuenta que cuando yo rompo la cuerda, dependiendo en qué dirección se encuentre, ¿no? En qué posición se encuentre la piedra, dependiendo en qué posición va a salir disparada, ¿no? Horario. ¿Ya? En qué dirección va a ser No. disparada, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo en qué dirección se encuentre la piedra, justamente va a ser disparada. ¿Ya? La velocidad es la misma, ¿no? La velocidad como módulo es la misma, pero como vector es distinta porque va a diferentes direcciones. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta con la velocidad tangencial, ¿ya? Mire, por eso que he dibujado aquí una B con una flechita, ¿ya? Muy bien. Ahora, vean cómo es la velocidad angular, muchachos. Ahora, veamos la velocidad angular. Voy a poner acá regla de la mano derecha para explicarles un poquito. Profesor, no se ve nada. Ah, ahorita. ¿Ha escrito algo? Ah. No. Ahí está, miren. Tenemos la velocidad angular. Miren en qué dirección apunta la velocidad angular, chicos. ¿Cómo se describe la velocidad angular? Miren, BX. como un omega, ¿verdad? Miren, un omega. Entonces, la velocidad angular, miren, es un omega. ¿Ya? Omega, se va a denotar como omega. Entonces, miren cómo puedo calcular, ¿no? Tenemos teta, que viene a ser el ángulo, ¿no? O la posición angular es igual a la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Miren esta gráfica, miren, a medida que se mueve el objeto, barre un ángulo, miren. Eso se llama posición angular, ¿no? Posición angular, en un determinado tiempo. Y como la velocidad angular es un vector, ese vector apunta, miren, siempre hacia arriba, miren, hacia arriba del plano de movimiento. Y se utiliza lo que es la regla de la mano derecha. A ver, chicos, miren, ustedes pueden realizarlo. Por ejemplo, miren, si ustedes quieren que se mueva, por ejemplo, si la partícula se mueve en sentido, miren, en sentido antihorario, agarren su mano derecha, miren el pulgar hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ya? Hacia arriba. Miren el índice, el A, ¿ya? El A me indica en qué dirección y miren, y los tres dedos, los tres dedos que siguen, colóquenlo en la dirección del movimiento del objeto. Entonces, si se mueve el objeto en sentido antihorario, mi pulgar me indica justamente la dirección de la velocidad angular. Pero ahora muevan el objeto en sentido horario.
¿En qué me refiero en sentido horario? Miren, ¿Cómo, profe? miren, Ya me perdí. miren. Me duele. Darle vuelta a la mano. Y el pulgar estaría mirando para abajo. École, Mm. miren, ve, ahí está. Pero siempre con la mano derecha, no lo hagan con la mano, es con la mano, por eso se llama la regla de la mano derecha, miren, No se puede. ¿no? Miren, No se puede con la izquierda. pongan su mano, claro, no existe regla de la mano izquierda, es regla de la mano derecha. Justamente la regla de la mano derecha nos va a permitir a nosotros determinar la dirección de la velocidad angular, ¿ya? Estos tres deditos que ustedes ven acá, estos tres dedos me van a indicar, Dos. ¿ya? Los dos dedos, ¿no? Los dos Hay dedos. dos ahí, profe. Estos dos dedos. Bueno, en este caso, también este dedo que se encuentra acá, también inclínenlo así, ¿ya? Inclínenlo de esta Ujú. manera. Justamente estos tres dedos me va a indicar la dirección de giro. Por ejemplo, si ustedes quieren girarlo hacia la, hacia el sentido antihorario, ¿ya? Antihorario, ¿Cómo antihorario? O en ¿La sea, ves? sentido. ¿cómo? Mira, No, a ver, no, ya me perdí. voy a poner un momento mi cámara, ¿ya? Para que ustedes puedan ver, ¿ya? Porque no entiendo por qué esto. Ya, miren. A ver. A ver, vamos a activar mi cámara. Creo que esta es. Ya, creo que sí me pueden ver. Sí me pueden ver, ¿verdad? Sí me pueden Sí, ver. profe. Ya, Sí, miren. profe. Esta es mi mano, bueno, esta sería mi mano derecha. Mi mano derecha, mi mano derecha. Ujú. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? Miren, ve. Hago de esta manera. Miren, ve, mi mano, miren. Entonces, estos dedos que ven acá me van a indicar la dirección de giro, ¿verdad? Va a indicar la dirección de giro. Y este dedo que se encuentra acá, este dedo, ya el pulgar, me va a indicar la dirección de mi velocidad angular. Entonces, si yo lo muevo de esta manera, ¿ya? Si yo lo muevo de esta manera, me va a indicar que la dirección de la velocidad angular es hacia arriba. Ahora, si yo lo muevo en sentido, ¿se dan cuenta? En sentido horario, miren, horario, el pulgar me va a indicar que la velocidad angular es justamente hacia abajo, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Ujú. Sí. Estos dedos de aquí me indican justamente el sentido, el giro, y mi pulgar me indica justamente la dirección de la velocidad angular. Si yo mi sentido de giro lo cambio ahora en sentido antihorario, mi pulgar me indica que mi velocidad angular apunta hacia arriba, ¿ya? Ahora, esta regla de la mano derecha se usa bastante para torques. Ya lo vamos a ver. Justamente esta regla de la mano derecha la vamos a utilizar para hallar las direcciones de los torques, ¿ya? Ya, entonces, para eso es justamente Profe, la regla de la ¿cómo te mano lo dije? O sea, derecha. horario, antihorario. Cuando es sentido Bueno, Gracias. antihorario, el ¿Cómo profe la- dijo de que era para el dedo al pulgar, contrario de era la regla arriba. del reloj. Y cuando era el Ya, sentido horario, era para abajo. claro, mira, ven. Miren. Estos dedos que se encuentran aquí, estos tres dedos, mira, justamente los tengo en forma de curva, mira. Sí. Entonces, cuando yo lo muevo de esta manera, miren, acá creo. Cuando yo lo muevo de esta manera, estos tres dedos me indican el sentido de dirección en que se mueve la partícula. Por ejemplo, yo con mi dedo, ustedes pueden ver, ustedes lo pueden hacer con su mano derecha. Si ustedes lo giran de esta manera, miren, me indica que el objeto está moviéndose en sentido antihorario, miren. Ah, ya, porque. ¿Ya? Ah, ya, entendí. Antihorario. Y si se mueve en sentido antihorario, mi pulgar me indica que mi velocidad angular es hacia arriba. Ahora, si yo cambio y si yo doy la vuelta a mi mano, mi sentido de giro ahora es en el sentido horario. Los dedos me indican que se está moviendo, está girando en sentido horario. Por lo tanto, mi pulgar me va a indicar el sentido de la velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo?
¿Ya? Ahora, la velocidad angular, como ustedes ven en la gráfica, ¿ya? A ver, ya creo que pueden ver la gráfica, ¿no? La velocidad angular, se dan cuenta en la gráfica, siempre es perpendicular, miren. ¿Ve? La velocidad angular siempre es perpendicular, miren. ¿A quién? Al plano de giro. Siempre es perpendicular al plano de giro. Siempre, miren. ¿Ya? Siempre la velocidad angular siempre sale afuera del plano de giro. Miren. Siempre es perpendicular o sale afuera del plano. ¿Cuál es el plano? Bueno, el plano es justamente esto, ¿no? Esto es el plano. ¿Ya? Entonces, esta regla es muy útil justamente para calcular la dirección de la velocidad angular. También es muy útil para calcular la dirección de los torques. Ya vamos a ver en estática lo que es un torque. Ya se simboliza con la letra griega tau. Ya esta es la letra griega tau. Vuelta. ¿Ya? Esta que está acá, esta que está, es una letra griega que se lee tau, ¿no? Tau. Bien. Bueno, sigamos, ¿ya? Radiales sobre segundo. Ya, a ver. Bien. Ya, entonces por ahora lo importante es definir justamente la velocidad angular. Bueno, de aquí yo puedo despejar, ¿no? Que la velocidad angular es simplemente el ángulo dividido entre el tiempo, ¿no? Fácil de calcular, miren. ¿Ya? Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Listo. Vamos a abordar un... Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a abordar por ahora esto. ¿Ya? Vamos a Profesor, abordar por ahora. el símbolo es una W. Es una W, sí, es una W. Es una W, pero, a ver, esta es una letra griega, Inclinada. o sea, no significa es una W así, sino Tiene su es, ¿ya? nombre. Tiene un nombre, se le llama omega. No, sino es que en la imagen de arriba parecía como que un ¿Ya? infinito. ¿Ya? Claro, es una omega, ¿no? Es una omega, es una W, ¿ya? Es así, una W, pero omega. En libros lo van a escribir, lo van a ubicar así, ¿no? Como una omega. No lo van a encontrar así W, ¿ya? Porque W se utiliza para lo que es trabajo, en física, ¿ya? Y en cambio, para lo que es movimiento circular, una omega significa la velocidad angular. ¿Ya? Muy bien. Este es omega, ¿ya? Letra griega, omega. Bien, ahora, ¿qué relación existe entre rapidez tangencial y angular? Ahí a los dos unidos. Claro, pues miren, miren la gráfica, miren cómo es la velocidad, miren cómo es la velocidad tangencial y cómo es la velocidad angular, miren. ¿Se dan cuenta? Miren las direcciones, distintas direcciones que existen, ¿verdad? Entonces, miren, yo tengo que la velocidad es el arco recorrido dividido entre el tiempo, ¿verdad? Ahora, ustedes muy bien saben que el arco, perdón, el arco como fórmula es teta multiplicado por el radio, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esto lo reemplazo aquí? Sería teta por r, ¿verdad? Dividido entre él. Entre T. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Omega, ¿verdad? Ahí está. Y justamente la formulita que se encuentra aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta fórmula, si se dan cuenta, no ha sido creada por nadie. Miren de dónde proviene, miren. ¿Se dan cuenta? Esto es conocido por ustedes, esto también de trigonometría es conocido por ustedes. Entonces, ¿qué pasa si las uno? Me genera esta nueva fórmula, ¿no? Esta nueva forma que, de alguna manera, relaciona, ¿quién? Relaciona la velocidad tangencial ¿con quién? Con la velocidad angular. ¿Se dan cuenta que la velocidad tangencial de quién depende? Depende de la velocidad angular y también de quién depende.
De radio, ¿verdad? Radio. De radio, exclusivamente de radio también, miren. A mayor radio, mayor velocidad tangencial. Menos. Claro, mayor, Ahí va. miren. Profesor, ahí se va a usar eso de más menos. ¿Perdón? No, No, acá No, no, eso acá es- no. Entonces, acá podemos ver, chicos. Entonces, veamos. A ver. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Es una relación directa, miren. Mayor radio, mayor velocidad. Menor radio, menor velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un ejemplo práctico. Yo tengo dos movimientos, chicos, miren. Tengo acá dos partículas que se están moviendo, miren, tengo dos partículas chiquitas que se están moviendo en estos, que tienen estos movimientos. Yo les pregunto, ¿quién de las dos partículas tiene mayor velocidad tangencial? A ver, tenemos acá el caso 1 y el caso 2. ¿Cuál de las dos partículas tiene mayor velocidad tangencial? El 1. A ver, ¿qué me dice? El ¿1 1. o 2? El 2. ¿El 1 o el 2? A ver, el número, en la gráfica 1, la gráfica 2. Creo que el 2. ¿Cuál? Yo el 1. Porque el 2, su radio es mucho más grande y mientras más grande el radio, mayor velocidad, ¿no dijo? Ya, a ver. Claro que sí, pues, claro. Esta que está aquí tiene mayor velocidad tangencial. Miren la fórmula. Mayor radio, Ajá. mayor velocidad. Entonces, esta partícula va a tener mayor velocidad tangencial. Esta no. ¿Siempre va a ser positivo, profesor? ¿Ya? ¿Cómo positivo? O sea, No, acá no estoy diciendo, no estoy difiriendo el no. signo, ¿ah? No. No Me estoy estoy- confundiendo con el otro. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado. A ver, chicos, mírenme. Supongamos, a ver, voy a poner esta gráfica. Miren. A ver, miren. Supongamos que yo estoy tirando una cuerdita así chiquitita, ¿ya? Y luego, y junto con otra cuerda, pero lógicamente un poco más amplia, ¿ya? Un poco más amplia. Y ahora vamos a colocar acá, voy a poner, a ver, una gráfica. Eh, a ver, aquí a esta personita. A ver, ahí está la persona, miren. Pregunta. Pregunta, a ver, para ustedes, a ver. Tenemos esto. Supongamos que yo tenga estas gráficas y de un momento a otro yo corte esto. Lógicamente la piedrita va a salir disparada, ¿verdad? Va a salir disparada. Pregunta. ¿En cuál de los dos casos le va a causar más daño a este señor? A ver. El segundo. Pequeño. A ver, ¿en cuál de los casos le va a causar? Esta es una cuerda chiquita con En una el piedrita. grande. Y esta es una cuerda un poquito más grande con la misma piedrita. ¿Ya? Entonces Con la la misma pregunta es, piedrita. claro, es la misma Más piedrita. ¿Ya? El segundo. Claro grande. que sí, pues el segundo. Aquí le va a Aparte que causar está más más daño. cerca, Ajá, aparte que va la más cuerda le da rápido por la cuerda. velocidad. Claro, al margen de que esté cerca o no, chicos, al margen de que esté cerca o no, hemos dicho nosotros que la velocidad es igual a omega por R. Entonces, a mayor radio, lógicamente, la velocidad con que va a salir disparada es mucho mayor. Entonces, si a este chico le cae esta piedra, con esta velocidad, lógicamente, pues, le va a dejar un ojo moradazo, pues, ¿no? ¿No? ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren, chicos, que un objeto le impacte con una mayor velocidad, entonces amplíen mayores radios, pues, ¿no? Hagan una soga un poquito más larga y háganlo girar. Exacto. Háganlo girar y lógicamente, pues, si al final le cortan la soga, lógicamente el objeto va a salir disparado con una gran velocidad. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ya el radio es importante aquí en este tipo de movimiento.
Bien. Ahora tenemos otro concepto que es la aceleración centrípeta. A ver, ¿por qué nace la aceleración, chicos? ¿Por qué creen que hay aceleración aquí? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿por qué creen que hay aceleración? A ver, porque hemos dicho que aceleración hay siempre y cuando haya cambio de velocidad. Pero si hemos comentado arriba de que la velocidad es constante, entonces, ¿cómo puede haber aceleración centrípeta? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me comenta? Se debe al cambio que experimenta la dirección de la velocidad. Bingo, excelente, tienes un 20, excelente. Claro que Profesor, está sí, prestando pues, atención. muy bien, claro. Pues Varía sí. la dirección Ay, y tengo como frío. hay cambio de dirección, hay, experimenta una aceleración. Excelente, ¿ya? Porque hay cambio de dirección. Así el módulo sea igual, sea constante, pero basta que cambie la dirección, entonces hay cambio de velocidad. Y si hay cambio de velocidad, hay aceleración. Solo que en el movimiento circular esa aceleración se le llama aceleración centrípeta. Y miren hacia dónde te empuja la aceleración, miren, hacia dónde. Miren la flecha, Hacia el centro. hacia el centro, miren. ¿Se das cuenta? Te empuja de una manera hacia el centro. ¿Ya? Esta aceleración es la que prácticamente, es la que prácticamente ata, ¿no? Ata, ¿no? El movimiento, ¿no? El movimiento. Es prácticamente esta aceleración es la que produce de que exista un movimiento circunferencial, ¿ya? Esta aceleración es justamente la que produce un movimiento circunferencial, hace que el móvil mantenga un recorrido circunferencial, ¿ya? ¿Cómo calculamos? Pues miren, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado dividido entre radio. Entonces, si en un ejercicio nos piden aceleración, es la aceleración centrípeta. Claro, si les piden, simplemente a que es igual la velocidad tangencial dividido entre radio. Se acabó el problema. Y si no tienes la velocidad tangencial, miren cómo lo calculo. Velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, ¿no? Ahí está, por el radio. ¿Ya? Ok, hay que tener bastante cuidado aquí, chicos, ¿ya? Bastante cuidado, ¿ya? Entonces, Esa, fórmula para hallar la aceleración centrípeta. Dime, esa velocidad, ¿qué velocidad es? velocidad tangencial. Vectorial. Esta velocidad es la Ah, velocidad tangencial. Miren, la vectorial. Ok. claro, es la velocidad tangencial, ¿ya? Ahora, esta fórmula es para calcular módulo, ¿ya? Simplemente módulo, ¿ya? Módulo. Hay que tener en cuenta que es para calcular solamente el módulo, ya que la aceleración centrípeta, como ustedes pueden observar en la gráfica, es un vector, miren. ¿Ya? Es un vector, miren, ¿ya? Acordémonos de que verificar que la aceleración centrípeta es un vector. Y lógicamente el vector cambia de posición a medida que se mueve el objeto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este es lo que es la aceleración centrípeta. Muy bien. Ahora, aplicaciones. Bueno, pues ahí tenemos aplicaciones, ¿no? En las transmisiones angulares, miren. Se dan cuenta que en este ejemplo, ambas ruedas tienen la misma velocidad angular. Por eso hemos puesto velocidad angular es igual, la velocidad angular en A es igual a la velocidad angular en B. Tienen ambas velocidades angulares porque las dos se mueven con la misma velocidad angular, miren. Con la misma omega. ¿Ya? Con la misma omega. Con la misma velocidad angular. ¿Estamos de acuerdo? Y nosotros hemos visto que la velocidad tangencial es omega por el radio. Entonces de aquí puedo despejar, ¿no? Omega es igual a la velocidad entre radio, ¿no? Entonces yo puedo hacer esta, ¿no? Esta relación. La velocidad tangencial en A sobre el radio de A es igual a la velocidad tangencial en B entre el radio de B. ¿Ya? Y ahí obtenemos esta relación muy importante, ¿ya?
en esta aplicación, en las transmisiones angulares. Ahora, también tenemos transmisiones tangenciales, se habrán dado cuenta, ¿no? ¿Cuándo vamos a usar ese, profesor? Ya, ahorita, ¿ya? Ya, velocidades angulares, velocidades tangenciales. Ya tenemos las velocidades angulares, ¿ya? Y luego tenemos las transmisiones tangenciales, ¿verdad? Miren, cuando tenemos, por ejemplo, dos objetos moviéndose y están atados a una cuerda, miren, a una faja. O también pueden estar en contacto. Entonces, miren, acá ya las velocidades angulares no son iguales. ¿Qué son iguales en las transmisiones tangenciales? Son iguales las velocidades tangenciales, ¿verdad? La velocidad tangencial en C es la misma que la velocidad tangencial en D. Son las mismas velocidades porque están atadas a una misma cuerda, a una misma faja. ¿Ya? Y bueno, pues reemplazan simplemente, ¿no? La velocidad tangencial en C es igual a la velocidad angular en C por el radio en C. Y así sucesivamente, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos para ejercicios, ¿ya? No se preocupen que vamos a hacer ejercicios para aclarar todo esto. Y finalmente hay que tener en cuenta que para hacer las conversiones, chicos, una revolución por minuto, miren cómo transformamos, a ver, chicos, a ver, un RPM, por si acaso un RPM significa una revolución por minuto. ¿Qué significa? Una vuelta por minuto. RPM significa una vuelta por minuto. A ver, hay que transformarlo en radianes. ¿Cómo sería en radianes por segundo? Revoluciones por minuto. Esta es una velocidad, ¿ah? Esta es velocidad angular. RPM es velocidad angular. Si yo quiero transformarlo a radianes, una revolución es una vuelta completa. ¿Cuánto mide en radianes una vuelta completa? A ver. Una vuelta completa es 360 grados. ¿Cuánto es en radianes? A ver, acuérdense de trigonometría. 360 grados en radianes, ¿cuánto es? Es 2pi. ¿Verdad? Es 2pi. Entonces, acá sería 2pi. Dividido entre un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Por lo tanto, un RPM, chicos, un RPM, en RPM, una revolución por minuto es igual a pi sobre 30 radianes por segundo. Este es omega, velocidad angular. ¿Ya? Definición de velocidad angular. Acá me había olvidado, chicos, pero ¿RPM qué significaba? en la velocidad angular, miren, su unidad de la velocidad angular es radianes por segundo, ¿ya? Radianes por segundo. Entonces, miren, si queremos hacer la transformación, es un RPM es igual a pi sobre 30 radianes. Este es pi, ¿ya? Este es pi. Y miren, y una revolución por segundo, un RPS es simplemente 2pi radianes por segundo. Ya, este es para hacer conversiones. Así se acuerdan cuando ustedes transformaban de kilómetros por hora a metros por segundo. Pues aquí no vamos a ver tanto kilómetros, ¿no? Acá lo que vamos a ver son radianes, ¿verdad? Porque recuerden que este es un movimiento circular. ¿Ya? Y en un movimiento circular trabajamos con ángulos, ¿ya? Trabajamos con teta, en otras palabras, ¿ya? Con ángulos. Y este ángulo tiene que encontrarse en radianes, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta para hacer transformaciones, ¿ya? Estas transformaciones. Hay que tener en cuenta para realizar estas transformaciones. Bueno, vamos a los ejercicios, ¿ya? Vamos a los ejercicios. Vamos a los ejercicios. Primer ejercicio. ¿Ya? Vamos a los ejercicios. Ah, ya, perdón. Le voy a subir el módulo, ¿verdad? A ver, aquí lo voy a subir. Voy a subir el módulo para todos, para que lo descarguen, ¿ya? A todos. ¿Lo voy a pasar por el chat o por No, Classroom? por ahorita por el chat y luego lo voy a subir por el Classroom, no se preocupen, ¿ya? Movimiento circular uniforme.
Y ya está. MCU. Listo, chicos, ahí pueden descargarlo, ¿ya? A ver, veamos el primer ejercicio. Un cuerpo que está girando con MCU, movimiento circular uniforme, tiene una rapidez angular. Ya sabemos que la rapidez angular es omega, chicos. Dato, ¿ya? Dato de problema. Omega es igual a 5 radianes por segundo. Este es omega. Dice, ¿qué ángulo en radianes habrá girado en 2 minutos? ¿Qué ángulo? Ahí está. ¿Qué ángulo en radianes habrá girado en un tiempo de 2 minutos? ¿Listo? 120 segundos. Claro, 120 segundos, ¿no? 120, que es la transformación. 120, ay, 120. 120. Muy bien. ¿Cuál es su fórmula? Recuerda que omega es, ¿no? Ángulo entre el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues de aquí despejamos teta. Es omega por t. Entonces teta es el omega, que es tu 5, multiplicado por 120. ¿Cuánto va a ser? Siempre se toma en segundos, ¿verdad? Claro que sí, tienen que estar lo mismo, miren, las mismas unidades. Están radianes por segundo, tiene que estar en segundos. ¿Ya? Recuerden que tienen que estar en unidades, sí. Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Unidades, sí. Bien, entonces 120 por 5 es 600, ¿no? 600. Como es un ángulo, recuerden que el ángulo está en radianes. Listo. 600, 600, la E. Facilito, ¿no? Facilito. $600 radianes es el ángulo. Ay, profe, ¿aquí vamos a usar esa de la regla de la mano derecha? No. ¿O ya No, será no. No, es la regla de mano derecha la vamos a usar para torques, pero al menos ya tienen conocimiento para que cuando yo lo mencione, cuando veamos torques, que viene a ser lo que es estática, ya van a saber. Ya, pero ya saben ustedes, ya que si quieren determinar ustedes en qué dirección está apuntando la velocidad angular, entonces usan la regla de la mano derecha. A ver, chicos, por ejemplo, en forma rápida, en un automóvil, las ruedas de un automóvil, ¿ya? Las ruedas de un automóvil, ¿ya? Cuando un automóvil está circulando, pregunta, ¿la velocidad angular está apuntando hacia afuera de la rueda o hacia adentro? No veo nada. A ver, no estoy colocando, no estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo, a ver, creo que le voy a colocar, a ver, voy a colocar acá para que me entiendan mejor. Rueda de un auto, ¿no? ¿Adentro? A ver, pregunta. Tenemos acá la rueda de un auto que está circulando, está moviéndose. Ahí está nuestra rueda parece de una moto, bueno, ahí está, de una moto. Si esta rueda o esta rueda está circulando, ¿ya? Está moviéndose, perdón. La velocidad angular, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Y eso nosotros lo podemos verificar con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Hacia afuera. Por eso, chicos, ¿qué sucede, por ejemplo, si a un automóvil, por lo general un automóvil está girando, ya está moviéndose, ¿y qué pasa si por A o B se salen las tuercas de las ruedas? ¿Hacia dónde se va a salir la rueda? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Lógicamente va a salirse hacia afuera, ¿verdad? Porque la velocidad angular justamente lo está expulsando hacia afuera del Está yendo vehículo. directo. ¿Ya?
Ahí nos La podemos dar aceleración, cuenta, profesor. ¿no? ¿Ya? La aceleración centrípeta, bueno, la aceleración centrípeta recuerda que siempre apunta hacia el centro. Miren, siempre apunta hacia el centro de la rueda, miren, la aceleración ¿Siempre vas centrípeta. adentro? Siempre, siempre, siempre. Por eso es el centro. ¿Ya? La aceleración centrípeta siempre apunta El centro. hacia el centro. Entonces acá ponen un vector, ¿no? Siempre hacia el centro. ¿Ya? La aceleración centrípeta. Y la aceleración tangencial, bueno, es tangente, ¿no? Tangente. ¿Ya? Por eso que ustedes, si una rueda se mueve y ustedes colocan acá una partícula, ¡plup! Va a salir, ¿no? Disparada, ¿no? Va a salir disparada. Bien, vamos con otro ejercicio, ¿ya? Ejercicio número 2. Un objeto con MCU describe un arco de 6 metros. Tenemos el arco S de 6 metros. Describe ese arco en un tiempo de 2 segundos. Pregunta, facilita. ¿Cuál es la velocidad tangencial? Pregunta de primer grado de primaria, chicos. Recuerden que la velocidad es el arco 3. dividido entre el tiempo, ¿no? Claro, pues 3, ¿no? 6 entre 2, 3. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Metros por segundo. ¿Listo? 3. Sería todo. Ya con estos ejemplos lo que trato de ustedes es afianzar, ¿ya? La parte teórica, ¿ya? ¿Ya? Velocidad tangencial, me dice, ¿no? En este caso acá nos pide solamente rapidez tangencial, ¿ya? Rápido. Al hablar de rapidez estamos hablando de módulo, ¿no? Módulo. Porque recuerden que ya velocidad tiene que ver bastante con la dirección. Ya por eso nos dedica rapidez. ¿Ya? Por si acaso cuando les digan rapidez se está refiriendo al módulo, ¿ya? Vamos, Y voy. ¿ya? Rapidez igual al módulo. Y cuando nos indica velocidad, chicos, ¿ya? Cuando es velocidad, ¿a qué se refiere? A módulo más, PX. ¿más qué? Más direct, Ah, más dirección, ¿ya? Acuérdense de vectores, ¿verdad? Módulo más dirección es velocidad. Y cuando hablamos de rapidez, solamente al módulo. Chicos, por ejemplo, en un automóvil, profe, ¿ya? En un automóvil ustedes tienen un velocímetro ahí, ¿no? Todos tienen ahí el automóvil, ¿no? No es velocímetro, se llama odómetro. Odómetro. Ustedes han visto el odómetro, ¿verdad? De un automóvil. Sí. El odómetro. ¿Dónde se ve la velocidad? El odómetro de un automóvil. Claro, pues donde se ve la velocidad, los ¿no? buses, sí. No, de todos los... Esto, miren. Ustedes han visto esto en los automóviles, ¿verdad? Este instrumento se llama odómetro. Este instrumento lo que te mide es, ¿qué cosa? La rapidez. La rapidez. ¿Ya? Este instrumento te mide la rapidez. ¿Ya? ¿Ya? Que tener en cuenta es, no mide la rapidez. ¿Ya? ¿Qué tan rápido se mueve el vehículo? Muy bien, chicos, ya este es odómetro. ¿Ya? Por si acaso, si quieren buscar. Una pregunta. Dime. Cuando dice velocidad es igual a módulo más dirección, ¿era eso de BX o BY? Claro que sí, pues claro. Ya, Estamos está hablando de un módulo, ¿no? Por ejemplo, claro, ya ahí obtenemos, recuerden si lo expresamos lo expresamos en forma polar, viene a ser tu rapidez y la dirección, ¿verdad? Teta, ¿no? ¿No? Y esto es, como lo acabas de comentar, BXY más quién? Más BY, BX. J, ¿no? Esta es tu velocidad, ¿no? Con una flechita, ¿no? BXY más BYJ.
Ahora, y eso que no les he puesto a ustedes el BZ, ¿no? Porque existe también BZ, que viene a ser en el espacio, ¿no? BZK. Pero bueno, en general siempre la velocidad es módulo más dirección, ¿ya? Y hablar de rapidez, simplemente módulo. Solamente como concepto, ya no nos vamos a ir más allá del cálculo, porque esta parte que se encuentra aquí ya es cálculo, ya que, ya bueno, si estudian alguna carrera de ciencia e ingeniería, ya lo van a ver ahí con más profundidad. ¿Ya? Bien. Tercer ejercicio, chicos. Un objeto con MCU gira a razón de 30 RPM. Hablar de RPM nos estamos refiriendo a velocidad angular, ¿ya? Velocidad angular de 30 RPM. Revoluciones por minuto. Calcula el ángulo en radianes, teta dice, en un tiempo de 4 segundos. Lo primero es que hay que hacer las transformaciones, ¿verdad? Hay que hacer las transformaciones. Y más arriba hemos dicho que, ¿se acuerdan? Que en un RPM equivale a pi sobre 30, ¿verdad? Conversiones. Quedaría pi. Claro, claro. Esto lo paso a multiplicar y me queda simplemente pi radianes, ¿verdad? Pi radianes. Entonces acá tenemos pi radianes, ¿no? Es pi radianes sobre segundo. Ya tenemos mi velocidad, miren. Por lo tanto, ¿cuánto vale teta? Teta es igual a omega por tiempo, ¿no? Entonces, mi ángulo teta en radianes es pi multiplicado por 4. Esto es 4 pi, ¿no? 4 pi Profe, radianes. una pregunta. Dime. Cuando dice MCU, ¿no son las aplicaciones MCU? MCU es Movimiento movimiento circular circular. uniforme. Exacto. Sí, por Movimiento eso. circular. Claro. Por eso, al Pero decirte las un fórmulas movimiento. serían las... Claro, mira, ve, cuando te digan a ustedes, porque todos dicen MCU, miren, MCU, MCU, significa que la partícula se está moviendo con una trayectoria circular y con velocidad constante, ¿ya? Ahora, estas aplicaciones que hemos visto acá son aplicaciones del movimiento circular uniforme. Todas estas son MCU, ¿ya? Todas estas son MCU. Ya vamos a ver aplicaciones, no se preocupen, he puesto problemas con aplicaciones. Si ustedes han descargado ahí su módulo, hay problemas con aplicaciones, ¿ya? Entonces, todas estas son aplicaciones del MCU, ¿ya? MCU. Solamente estamos viendo lo más sencillo, MCU, porque también hay movimiento, lo habíamos comentado, movimiento circular uniforme variado. MCV también hay, ¿ah? También hay. Pero ya no, pues, sería tirarnos uno más y, bueno, pues, complicarnos la vida. Y por ahora creo que no lo vamos a utilizar. Entonces, profesor, cuando me dicen RPM es la de velocidad angular. Claro, RPM es velocidad angular. Miren, eso significa que está dando 30. Claro, miren, este RPM, por ejemplo, nos dan 30, ¿sí? ¿Qué significa? Que da 30 vueltas en Vueltas por minuto. en un minuto. Ay, Está realizando 30 sí. vueltas en un minuto. O sea, esto es una velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad angular. Okay, creo que sí ya entendí. Lógicamente en radianes, ¿no? Porque
en radianes tiene que estar porque es en sistema internacional, es 30 RPM es igual a pi radianes por segundo. Y si nosotros lo podemos observar, ustedes se pueden dar cuenta, chicos, si nosotros tenemos esta partícula, miren, justamente es lo mismo en esta partícula, que me indica pi radianes, que se está moviendo, mira, pi, si ustedes convierten este pi a grados sexagesimales, es 180, ¿verdad? Significa que esta partícula que ustedes ven acá, se está moviendo 180 grados en un segundo. ¿Me dejo entender? La partícula, si es que se encuentra aquí, se está moviendo 180 grados en un segundo. Es lo que me indica esta velocidad, ¿no? ¿Ya? Bien. 180 grados, ¿no? Porque pi en grados sexagesimales es 180, por lo tanto se mueve 180 en un segundo. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Pregunta número 4. Una partícula con MCU, ya les expliqué lo que es MCU, gira a razón de 36 metros por segundo. ¿Ya? Si nos dan en metros por segundo, significa que ¿de qué velocidad estoy hablando? A ver. Bueno, Tangencial, ¿verdad? Metros por segundo es tangencial, miren. ¿Ves? Una partícula con MCU gira a razón de 36 metros por segundo. Calcula la rapidez angular. Omega, miren. Ahí está. Y el ángulo en radianes también me dice. O sea, teta también tengo que calcular. ¿No? Que gira en un tiempo de 10 segundos. 10 segundos. El radio es, ¿cuánto? 12, ¿no? Ahí vamos a poner, el radio es de 12. ¿Hay el gráfico? No, no hay gráfico. Ahí está. Bueno, si desean lo pueden graficar, bueno, pero creo que no es necesario, ¿no? Ah, ¿cómo sería el gráfico? A ver. Sí, perdón. Ya, supongamos que este sea nuestra trayectoria. Tenemos la partícula, tenemos la partícula, vamos a colocar aquí la partícula. Vamos a ver esta partícula está girando ya con una velocidad tangencial, miren. Voy a poner acá la velocidad tangencial. Esta velocidad de la partícula es tangencial y nos está dando que esa velocidad es de 36 metros por segundo. Ya, a ver, el radio es de 12 metros. El radio, a ver, supongamos que este es el radio, es de 12 metros. Uf. Ahí está. El radio es de 12 metros, este es 12 metros. Este es el centro. Y bueno, pues y dice, y gira, dice que gira en 10 segundos. O sea, en 10 segundos, esta partícula en 10 segundos debe haber descrito un ángulo, ¿no? En 10 segundos, en un tiempo de 10 segundos, debe haber descrito un ángulo, ¿no? ¿No? Supongamos que después de 10 segundos la partícula se encuentra aquí. Entonces, si se encuentra aquí esa partícula, eso significa que ha descrito un ángulo, ¿verdad? Un ángulo en radianes, que justamente es esto, ¿no? Teta. Entonces, lo único que hay que directamente, la formulita, ¿verdad? La formulita de, a ver,
Recuerden que la velocidad tangencial es omega multiplicado por el radio. ¿Verdad? Fórmula. Nosotros tenemos velocidad, tenemos radio, podemos calcular omega, ¿verdad? Omega. Velocidad dividido entre radio. Bien, la velocidad es 36 y el radio es 12. Por lo tanto, esto es 3 radianes por segundo. Esa es nuestra velocidad angular. ¿Ya? Esta partícula se está moviendo con una velocidad angular de 3 radianes por segundo. Ahora me piden la rapidez, me piden el ángulo. Bueno, pues el ángulo es omega por t, ¿no? 30. Ya, pues, ¿no? 3 por 10, 30, ¿no? Muy bien, 30. Ay, 3 por 10 era acá. 10 segundos. ¿30 qué? ¿Qué unidades? Como es ángulo, unidades es radianes, ¿ya? 30 radianes. Listo. Entonces la respuesta es 3 y 30. Ahí acá creo que no le he puesto. No le he puesto, ¿no? Acá creo que era. Bueno, 3 y 30. Listo, chicos. 3 y 30. $12 metros es un radio muy grande, ¿ah? Estamos hablando de un radio o de un diámetro de 4 casas, ¿no? Bien. Lógicamente a mayor radio, este ángulo tiene que ser menor, ¿verdad? Giraría un poco menos. Giraría con una velocidad más baja. Bien. Siguiente ejemplo. Bajo la acción del viento, bajo la acción de el viento, una puerta gira uniformemente, dice un ángulo de 90 grados, en 5 segundos. Si el ancho de la puerta es 50, la aceleración centrípeta de una polilla que está en el borde de la puerta es... Todos han visto una puerta giratoria, ¿verdad? Todos. Entonces, esta puerta giratoria dice que gira 90 grados. El giro es 90 grados. Y si gira 90 grados ya tenemos nuestro ángulo, ¿no? Nuestro ángulo de giro es 90 grados y en radianes es pi medios, ¿verdad? Pi medios radianes. Bien, el ancho de la puerta es 50 centímetros. Muy bien, este ancho de la puerta es 50 centímetros. 50 centímetros significa que es el radio, ¿ya? 50 centímetros. Y me dice que gira en un tiempo de 5 segundos. ¿Cuál es la aceleración centrípeta de una polilla que se encuentra en el borde de la puerta? Supongamos que en este punto se encuentre la polilla, aquí. ¿No? Entonces la polilla va a tener una aceleración centrípeta, ¿no? Recuerden que la aceleración centrípeta apunta siempre hacia el centro. Bueno, pues entonces la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado. A ver, era omega cuadrado, ¿verdad? Era omega cuadrado multiplicado por el radio, ¿no? Muy bien, entonces vamos a calcular omega. De aquí podemos calcular omega. Omega
es igual a teta dividido entre el tiempo. Omega es el ángulo descrito es pi medios, dividido entre el tiempo, que es 5, ¿no? Bueno, esto nos va a dar un omega de pi sobre 10. Pi sobre 10 unidades es radianes por segundo. Entonces, bueno, reemplazamos nada más. Nuestra aceleración centípetra es pi cuadrado sobre 100, ¿verdad? Porque este elevado al cuadrado sería pi cuadrado sobre 100. Multiplicado por el radio. El radio es 50 centímetros. Bueno, si nosotros efectuamos, a ver, sería pi multiplicado por pi, ¿ya? Por 50 y lo dividimos entre 100. Vamos a obtener, a ver, pi por 50 entre 100. ¿No? Pues sería 10 al cuadrado entre 100. Uh-huh. 50 entre 100. Entonces vamos a tener 4, bueno, vamos a trabajarlo acá, sería 4,93. A ver. Ya, sí. 4,93, ¿no? Centímetros por segundo. Cuadrado, ¿no? Porque la aceleración es centímetros por segundo cuadrado. Vamos a la pregunta número 6. Si la rapidez tangencial en el borde de la cuerda A es 10 metros por segundo, o sea, en este borde de esta cuerda es 10 metros por segundo, calcula la rapidez tangencial en el borde de la cuerda C, aquí. Entonces, hemos comentado de que como son objetos que están concéntricos, habíamos comentado que giran a la misma velocidad angular. La velocidad angular en A es lo mismo que la velocidad angular en B. Por lo tanto, la velocidad angular en A es velocidad tangencial en A entre RA. Y acá es velocidad tangencial en B entre RB. Bueno, vamos a reemplazar los datos nada más. La velocidad tangencial en A nos dice 10, ¿ya? 10. El radio de A es 5R. Es igual a la velocidad tangencial en B. Vamos a calcular la velocidad tangencial en B. Y el radio en B es 3, ¿no? Acá tenemos el radio de B, es 3R. Cancelamos las R's, ¿ya? Cancelamos estas R's. Y vamos a obtener que la velocidad tangencial en B es igual a 10 entre 5, 2 por 3, 6, ¿no? 6 metros por segundo. Ahora, como nos piden la velocidad tangencial en C, vemos que B y C están atadas, ¿no? Por medio de una faja. Y si están atadas por una faja, eso significa que la velocidad tangencial en B es la misma. Es la misma, ¿no? Es la misma. La velocidad tangencial en B es la misma en C porque están atadas con la misma faja, por lo tanto ya tengo la velocidad de B. Perdón, la velocidad de C, ¿no? La C, ¿no? Porque la B es 6, por lo tanto la velocidad tangencial en C es 6. Una aplicación muy interesante, ¿no? B y C tienen la misma velocidad
tangencial. Pero se dan cuenta que la velocidad tangencial es mayor que b. ¿Por qué es mayor que b? No Porque sería tiene mayor la- radio. ¿Verdad? La velocidad de a es mayor que b, ¿por qué? Ah. Porque tiene mayor radio. ¿Se acuerdan que les hablé de a mayor radio, mayor velocidad tangencial? ¿Ya? Entonces, tiene mayor velocidad tangencial. Entonces aquí es 6, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, velocidad de B es igual a velocidad de C. Tienen la misma velocidad tangencial, B y C. Profe, Dime, profesor, dime, te escucho. ¿podría pasar al ejercicio 5, por favor? Ya, ahí lo tenemos el 5, Por miren. favor. Ahí está. Gracias. Ya, muy bien. Se les da una captura, perfecto. Ay, Dios. Muy bien. Un par de problemas más y damos por concluida la clase. A ver, este también es una aplicación. Miren que tienen son dos objetos circulares atados con una misma faja. De aquí obtengo, recuerden que las velocidades tangenciales son iguales. La velocidad tangencial en 1 es lo mismo que la velocidad tangencial en 2. Tienen las mismas velocidades tangenciales porque están atadas con una faja. Dos objetos tienen las mismas velocidades. Bueno, reemplacemos pues nada más, ¿no? La velocidad en 1. ¿A qué es igual? Recuerden, era igual a omega 1 por R1. Y la velocidad en 2 es omega 2 por R2. A mí me están dando esta relación. Si yo paso a dividir R2, a ver, voy a obtener omega 2 sobre omega 1. R1 sobre R2 es 4. A ver, ¿qué me dan? A ver, calcula la rapidez angular de la cuerda 2. Me piden hallar esta velocidad angular 2. Si la rueda 1 gira con 12, ya me dan omega 1, miren. Omega 1 es 12 pi. Entonces, reemplazo, pues, ¿no? Yo quiero calcular omega 2 cuando omega 1 es 12 pi. 12. Uy. 48. Listo, eso es todo. 12 pi. 48 pi. ¿Qué unidades? Recuerden que es radianes por segundo. ¿Ya? Las unidades de omega es radianes por segundo. La velocidad de las unidades de la velocidad tangencial es metros por segundo. Bien, y vamos a hacer el último ejercicio, ¿ya? ¿Está bien? ¿Pueden sacarle una captura? A ver, preguntas. Ya vamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿La 10? ¿Quieren hacer la 10? Sí, sí se entiende. Sí, la 10, la 10. Ya, la vamos 10. a hacer la 10 entonces. Ahí está. Parece difícil, pero es sencillísima la 10. Miren. Un disco gira en un plano horizontal. Ahí está nuestro disco. ¿Ya? Que es el disco. Ya, gira en un plano horizontal con MCU. Ahora dice, si ese disco tiene un hueco a una cierta distancia del centro. Mira, acá tiene un hueco. Es un disco con un hueco. Si nosotros miramos el disco de esta forma, eso significa que el disco tiene un hueco, supongamos por acá, ¿no? Por acá tiene un huequito. Ahí está el disco. Ahí tiene su hueco el disco.
Ahora dice, si tiene un hueco a una cierta distancia del centro, por donde pasa un móvil, supongamos que por aquí, por este círculo, está pasando un móvil, ¿ya? Supongamos que, a ver, sea más o menos así, si los otros vemos, ¿ya? Así como está en la gráfica. Y justamente por ese agujerito está pasando un móvil, justo por ahí. Vamos, que está pasando algo así, como dice la gráfica, ¿no? Justo está pasando por ahí una pelotita que sea casi del tamaño. Luego dice, pasa un móvil que luego al caer pasa por el mismo agujero, o sea, mientras este disco se mueve, cuando este disco se mueve, da la casualidad que va a caer justo por el mismo agujero. Justo va a caer ahí está, como lo ven en la gráfica, justo va a caer. ¿Cuál es la rapidez angular mínima del disco? O sea, ¿cuál es justamente esa rapidez? Miren, chicos. ¿A qué es igual omega? Miren. Omega es, recuerden, a teta sobre el tiempo, ¿verdad? Tiempo. Sobre tiempo. Sobre el tiempo. Entonces, si ustedes analizan, si yo quiero que esta pelotita, cuando es lanzada, caiga en el mismo agujero, mientras esto se mueve, pregunta, ¿cuál debe ser su ángulo? 180. Claro, pues claro, tiene que moverse solamente 180. O sea, en radianes es ¿cuánto? Pi. Pi, ¿verdad? Porque 180 en radianes es pi. Ya tengo pi, miren ya, perfecto, ya tengo el ángulo. Lo único que me falta es el tiempo. Y el tiempo, ¿quién viene a hacer el tiempo? A ver, sáquense un 20, a ver, ¿cómo calculo el tiempo? ¿Qué movimiento describe esa pelotita? ¿Qué movimiento es? Ya le hemos estudiado ese movimiento. ¿Qué movimiento es? Es la de No sé. Es un movimiento parabólico, ¿verdad? ahí está. ¿Ah? Es un movimiento parabólico, ¿no? Movimiento parabólico, un movimiento de proyectiles, lo que hemos visto, ¿no? La clase, la semana pasada hemos visto movimiento ya. parabólico, movimiento de proyectiles, movimiento compuesto, etcétera. Entonces, este tiempo que necesito es el tiempo de vuelo, porque es el tiempo justamente en que la pelotita está en el aire hasta que impacta con el mismo agujero. Es el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo, ¿a qué es igual según la clase pasada? Es igual, recuerden, a 2 veces la velocidad en y dividido entre la gravedad. Ese es el tiempo de vuelo. Lo vimos en la clase pasada. Sería 2, son 30. Pero ojo, esta es una velocidad en y. Miren, tienen esta velocidad. Tienen esta velocidad. Velocidad en Y. Y este es el ángulo de 53. A ver, ¿se acuerdan? 3 y 37. 53. Esta velocidad ya la tienen, es 15. Por lo tanto, lo único que tienen que calcular es la componente 12. en y. ¿Verdad? 12. ¿Cuánto es? 12. 12. 12. 12, claro, pues este es 12, ¿no? Sí, 12. Esta velocidad en y es 12. Es triángulo, ¿verdad? 12 metros por segundo. Listo. Este es metros por segundo, ¿verdad? ¿No? Bueno, esta es la que necesito, ¿veis? Entonces multiplican, ¿no? Sería 2 por 12 entre 10. Nuestro tiempo de vuelo 2,4. es 2,4. ¿Listo? 2,4. 24 entre 10 sería, si sacamos mitad, sería 12 quintos, ¿verdad? 12 quintos. Sí. 12 Sí. quintos. Muy bien, entonces reemplacen. Esto es pi sobre, ¿cuánto es? 12 quintos. 12 quintos, ¿no? Y bueno, pues eso significa que nuestro ángulo teta, perdón, nuestro W 5 pi.
5pi sobre 12. Sobre 12. Sobre 12. Se acabó. Radianes por segundo. No nos olvidemos las... Es todo. Miren, chicos. ¿Lo puede checar un poquito, ¿Ya? profe? Es todo lo que hemos visto la clase pasada, miren. ¿Ya? Todo lo que hemos visto la clase pasada. El problema 9, Profesor, ¿podría poner intenten. el Dime. ángulo sería 180? Ahí es el ángulo 180, ¿verdad? Ah, claro, claro, claro. Entonces, ¿Ah? lógicamente, claro, el ángulo, el teta, aquí voy a colocar el ángulo teta, vendría a ser igual a pi, ¿no? Es pi, Ujú. es Y pi. transformando O no, no hagamos pi, esto. pongamos 180, ¿no? 180 grados, ¿no? 180 grados. Pero yo necesito radianes, no necesito grados. Entonces, esto es simplemente pi, ¿no? Recuerden, chicos, el ángulo teta siempre será en radianes, ¿ya? Radianes. Esta velocidad tiene que estar en radianes. Entonces, ese experimento se puede realizar, ¿verdad? Si yo necesito que la pelotita que sale por un agujero caiga justamente por el mismo agujero, entonces como mínimo la velocidad angular tiene que ser esta, ¿no? Si esa velocidad angular es mayor o menor, justamente nunca va a caer por el mismo agujero. Pero bueno, pues esto es de alguna manera algo ideal, ¿verdad? Porque en la realidad difícilmente va a ocurrir, porque recuerden que en la realidad hay viento, ¿verdad? Y el viento va a disminuir un poquito, ¿no? Esto tendría que trabajarse en el vacío, ¿no? Esto tiene que trabajarse en el vacío. Bien, chicos, ok. Entonces, eso sería todo por hoy, ¿ya? Todo por hoy. Profesor, una preguntita de la Dime. clase pasada A las 3 de la tarde de es la física. práctica, ¿ya? A las 3 de la tarde. Dime, ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? de 3 a 4, son 4 problemas, 4 ejercicios. De este material, ¿ah? De este material. He puesto, ¿verdad? Un ejemplo de la semana pasada, ¿ya? Ya. He puesto un ejemplo la semana pasada y hay 3 ejercicios de este tipo. Hay un ejercicio que no entiendo del movimiento parabólico de caída libre. ¿Cuál se trata? ¿De cuál de todos esos ejercicios? La 8. La 8. La 8, que dice, determina con qué ángulo de elevación debe dispararse un proyectil para que su alcance sea el triple de su altura máxima. Ah, ya, ese es el problema 8, ¿no? Entonces ya lo ubiqué. Sí. Ya, a ver. Ahí. Fue más rápida. Ya, porque el... A ver, ya, ahí está. Ese es el ejercicio. Determine con qué ángulo de elevación se debe disparar un proyectil para que su alcance sea el triple de su altura máxima. Bueno, pues, recuerden, si este es el plano, ¿no? Y mi objeto que voy a disparar es justamente este. Este es mi objeto que voy a disparar, ¿ya? Mi trayectoria va a ser una parábola, ¿verdad? Bueno, ahí está. Esa es la trayectoria del objeto. Ahora, ¿cuál es mi alcance máximo? El alcance va a ser justamente hasta dónde se ha dirigido, pues, ¿no? Este va a ser mi alcance. Voy a ponerle, supongamos que sea mi alcance R, pues voy a poner mi alcance, ¿ya? R, esta distancia R. ¿Ya? Ahora, y en el punto más alto, lógicamente, va a ser la altura, ¿no? La altura máxima, ¿estamos de acuerdo? Este es el punto más alto. Este sería mi altura máxima, mi H mayúscula. Entonces me dice, determine con qué ángulo de elevación. Bien. Ahí está. Este es mi ángulo de elevación, teta. ¿Con qué ángulo de elevación? ¿Ya? Debe dispararse ese proyectil para que su alcance sea el triple de su altura máxima. El alcance sea igual
al triple de su altura máxima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, yo di algunas formulitas, ¿se acuerdan? Y si no, bueno, vamos a tener que deducirlas. ¿Ya? Recuerdan que el alcance es igual a la velocidad de x multiplicado por el tiempo. Y es el tiempo de vuelo, ¿no? Es el tiempo de vuelo. ¿Ya? Es B0 por el tiempo de vuelo, pero es B0X, ¿verdad? Porque justamente es el tiempo, es esta componente X, B0X. B0X. Este es B0, ¿no? Muy bien, este es el alcance. Ahora, la altura, ¿cómo la calculábamos la altura? Esta altura, ¿cómo calculamos la altura máxima? A ver, ¿cómo calculamos la altura máxima? La ¿Recuerdan? y sobre 2G. Ya, muy bien. A ver, colocamos la altura máxima era igual, recuerden, la altura máxima era igual a B0Y, recuerden, al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre 2 veces la gravedad, ¿Al cuadrado? ¿no? Claro que sí. Velo bien, a ver, velo bien, por favor. ¿Está bien? B0Y al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Y también el tiempo de vuelo, que lo hemos visto hace ratito, era igual a B0Y, ¿verdad? Era tipo de vuelo, 2B0Y entre la gravedad. Estas formulitas que están aquí, que están en su separata, que le he puesto en su separata, vamos a reemplazarlas acá. A ver, R, ¿a qué es igual R? Es B0X, ¿verdad? B0X. Vamos a colocar, a ver, B0X multiplicado por el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Es igual a 3 veces la altura h, que es, bueno, B0Y, ¿no? B0Y al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Bueno, vamos a reemplazar, seguir reemplazando B0 por TB, es 2 veces B0Y entre la gravedad. Esto va a ser igual a ¿quién? A ver, va a ser igual a 3 veces B0Y al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿no? A ver, podemos simplificar aquí. Simplificamos. Se va un B0Y y se va un B0Y. ¿Estamos de acuerdo? Se va a simplificar más, ¿no? Nuestra ecuación. Entonces sería al final 2 veces, sería igual a 2 veces B0Y. No, ya B0Y ya no, ¿no? X. Sería 2 veces B0X, ¿no? B0X es igual a ¿qué? A 3 B0Y, ¿verdad? Entre 2, ¿no? Entre 2, ¿no? Sí. Muy bien, esto lo paso a multiplicar el 2, ¿verdad? Sería 2 por 2, 4, y el 3 pasa a 4. dividir, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y me queda B0Y entre... Sobre B0X. ¿Y a qué es igual B0Y entre B0X? 4 tercios. ¿A qué es igual? Recuerden, tengo un B0X y el B0Y está hacia arriba. Uy, salió torcidazo. Hacia arriba. Este es el B0Y, miren. ¿Ya? Son perpendiculares. Entonces ustedes pueden, este es una tangente, ¿verdad? Este es una tangente, ¿no? Y acá está mi B0, ¿no? Aquí se encuentra mi B0. Está puesto sobre allá con razón salió así. ¿No está? Y bueno, ¿y para qué ángulo es tangente de teta? Tangente de teta igual a ¿cuánto tercio? 53. Perfecto, 53. Listo, chicos, ahí está. Listo, muchachos. Ese es nuestro problema, si desean copiarlo, ahí está. Ese es el problema 8. Profe,
¿de dónde saca eso de la R es igual a B0X por el tiempo de vuelo? Ya. Recuerden que un movimiento compuesto como es este, está formado, o está compuesto, valga la redundancia, está formado por dos movimientos. ¿Se acuerdan? Les comenté. A ver, voy a colocar acá, movimiento compuesto. ¿Por qué este es un movimiento compuesto? Compuesto. ¿Por qué está formado? A ver, ¿por qué está formado? ¿Se acuerdan? Movimiento Por la- compuesto. ¿Está formado por quién? Por la MR... Muy bien. MRU más quién? por la R, y el movimiento de caída libre. Movimiento de caída libre. Ahí está. Ahí está. Ese es el movimiento compuesto, miren. Entonces, un movimiento es movimiento MCMRU. Ahí voy a ponerlo más grande ahí para que se note. Ahí está, movimiento compuesto, ahí está, movimiento compuesto. Es igual al MRU más MCL. Un movimiento es el movimiento MRU, que es el movimiento horizontal. Todo movimiento horizontal, chicos, todo movimiento en este tipo, todo movimiento horizontal es MRU. En este tipo de movimiento, en este tipo de movimiento de proyectiles, el movimiento horizontal es MRU y el movimiento vertical, tanto subida o como bajada, es movimiento de caída libre. Por lo tanto, si yo quiero calcular la distancia total recorrida, simplemente va a ser la velocidad multiplicado por el tiempo, ¿verdad? B por T. Pero sabemos que horizontalmente la velocidad horizontal es constante. ¿Y cuál es la velocidad constante? ¿Qué velocidad es constante? Es la velocidad que está en X, o sea, la componente de esta velocidad es la velocidad constante, o sea, B0X es constante. Y el tiempo es el tiempo de vuelo, el tiempo que va a demorar justamente en permanecer en el aire. Es el tiempo de vuelo. Y D, bueno, es R, ¿no? Que es el alcance. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el alcance me basta simplemente multiplicando mi componente horizontal multiplicado por el tiempo que permanece en el aire. Viene a ser mi tiempo de vuelo. ¿Ya? Si yo les hubiese pedido, calcule el alcance el alcance en recorrer la altura máxima. Entonces simplemente me van a poner alcance hasta la altura máxima es B0X multiplicado por mi tiempo de subida. ¿Estamos de acuerdo? Hasta alcanzar hasta la altura máxima, hasta aquí. Este es mi alcance máximo. ¿Ya? Pero ya ustedes saben al final que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es simplemente 2 veces, ¿no? Uno de estos tiempos, ¿no? 2 veces tiempo de subida, ¿no? En fin, bueno. Entonces, los videos están subidos. Yo les recomiendo una trasnochada y repasarlo, chicos, ¿ya? Hay que repasar, ¿ya? Acá usa bastante teoría, ¿ya? Entonces no se olviden, mire, movimiento compuesto es igual al MRU más movimiento circular. Movimiento, perdón, era movimiento de caída, ¿no? Caída. Movimiento de caída libre. ¿Ya? Esta fórmula la he puesto en su separata. Ahí está en su separata, chicos. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta más ya para dar por terminado? A las 3 de la tarde empieza su práctica, ¿ya? Bien. Listo, ya, Estefanía, ¿ya? Bueno, eso sería todo, chicos, ¿ya? Eso sería todo. Pero eso, ¿la práctica ya lo subió o lo va a subir todavía a las 3?
Lo voy a subir a las 3 de la tarde. No podría subirla ya, profe. Es que yo me demoro demasiado comiendo y literal yo acabo a las 3:30. Ujú. Por eso primero lo hago la práctica y de ahí me voy a comer. Profe, ya se acabó la clase, ¿verdad? Sí, ya se acabó, no se preocupen, ya se acabó. Ah, ya. Ok, ya, tranquilo. Ya, te Sí, recomiendo están que, llamando para comer. te recomiendo que vayan a almorzar y vienen y ponen y hacen la práctica, ¿ya? Vayan a almorzar mejor, ¿ya? Ya, profe. ¿Ya? Listo, listo. Ya, profe, Ok, bye, profe. cuídense. Chao, chao. Chao.